Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo sirvieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando ya con esta primera semana ahora, después de haber iniciado miércoles, jueves, viernes, sábado de ceniza, ¿verdad? Que le dedicamos a esa reflexión profunda al iniciar el tiempo cuaresmal. Hoy, el primer domingo del tiempo de Cuaresma, toda esta primera semana que nos invitará, queridos amigos, a esta verdadera conversión. Pero, como decían nuestros obispos latinoamericanos en Medellín 1969, los tres pecados capitales, es decir, los tres pecados del hombre, cómo se manifiestan en esta autosuficiencia. Entonces está, aquí en primer lugar está el poder, las tres P decían, ¿verdad? El poder, la plata y el placer, ¿entienden? Poder, plata y placer. Queridos amigos, y así comienza, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, y estas piedras que se conviertan en panes. El poder. Porque tengo todo el poder. Pero la respuesta del Señor, porque miren que la tentación, queridos amigos, es una tentación también que incluso le está viniendo, ¿verdad? Desde la propuesta de la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, y nosotros decimos que Él se ha encarnado, que está en medio de nosotros, entonces, ¿cómo estamos utilizando estos, entre comillas, digamos, poderes? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por el poder del Señor? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por esa fuerza y esa gracia del Señor que trabaja en nuestra vida y en nuestro corazón? Y entonces, cuando le está diciendo, si eres el Hijo de Dios, y le pides verdaderamente para que estas piedras se conviertan en panes, está escrito, le dice Jesús. Le responde, queridos amigos, con la misma palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, ¿cuál es el verdadero pan? ¿Cuál es el verdadero poder que nosotros tenemos, queridos amigos? El verdadero poder es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha dejado en la Biblia. Es decir, es aquí, queridos amigos, donde nosotros podemos reflexionar y entender la voluntad, el querer de Dios. La Iglesia, en más de 2000 años, queridos amigos, de su historia y de su caminar, siempre ha reflexionado. Y así entonces fue poniendo por escrito, y eso es lo que tenemos como el resultado, que es la palabra de Dios, es la comunidad que reflexiona y entiende. La vez ina peñan de yara ñe moiba kue peñan de pope, ape ñan de ñañe penuta, ñañe mindu uimi, na yai cuata, hina ba epa ñan de yara y sea ñan de amor peñan de yara, hoy cua ñan de PHP, ñan de yaya poponave y peñan de cobewi, como hijos de Dios, ¿verdad? Peñan de es que está llamado a ser hijos
del Señor. Y después, queridos amigos, viene una segunda tentación. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ha dado órdenes a tus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos. Queridos amigos, aquí entonces está el gran placer, como decimos nosotros, ¿verdad? La segunda P. Entonces tírate, confíate, porque Dios es hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: he dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. ¿Cuántas veces, queridos amigos, nosotros hacemos este desafío, verdad? Es el placer, entre comillas, de querer vivir simplemente a rentas o de rentas. Queremos vivir de rentas, queridos amigos, porque decimos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir de rentas? ¿Por qué? Y porque no hacemos el mínimo esfuerzo por cambiar nuestra vida, por cambiar nuestra sociedad, por salir de toda corrupción, por salir de toda cosa negativa, queridos amigos. Queremos vivir de rentas, ¿verdad? Entonces por eso, tírate, le dice, para que tus pies. Entonces vos vivís ahí, como una plumita que viene cayendo y los ángeles te van a atajar ahí. El placer entonces simplemente de no hacer un esfuerzo para cambiar nuestro mundo, para cambiar nuestra propia existencia y nuestra sociedad. Pero el Señor, ¿qué le dice, queridos hermanos? Otra vez le responde a través de la palabra de Dios. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Peñan de Yarome Baitema de lleva todas las cualidades y riquezas de una inteligente formal, amigo. Tengo de cope libertad, me va cuendea lleva. Tengo de cope fuerza de voluntad, ya pues maisha. Peñan de y cote me imagina porque eres yesa cuare, yesa pea, que ese es el camino. Y sobre todo, de catutare ya popea porque endere jajua lleva peñan de yara. A la yajajunoña te peñan de yara, yajajuta catueteñan de la pichacuera. Y ahí está, queridos amigos, la fuerza del amor. Inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Entonces le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Entenderemos, ahí venían de Yarabeto, Yapoa, llevas a la ñande, lande y captura de Yaporeina. Porque ñande Yarome embaban de, o me embaiteban de, con andere, pues ya yan andere, pues no van andere, ay, pues ñande Yare con la ñande bautismo. Llevan la gracia de Dios para poder transformar el mundo. Y la tercera tentación, la tercera P, queridos amigos, justamente le dice: le alzó a lo alto de un monte, le mostró, ahí está, todos los reinos, o sea que mamina y poneiteigo y su gloria. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Queridos amigos, vos en la lleva que acumulamos riquezas, que queremos todo el mundo, queremos ganar todo el mundo. Cuanto más añan de plata ni na yaicuayo y va la yarecoa. O ve hasta nuestras maneras de vivir, queridos amigos, y nuestra manera de gastar, ¿verdad? Los bienes del mundo, queridos amigos. Ya lleva la ñandera pisamboria jure non debe, lleva. Ya ñandera pisamboria jure non debe. Upeáis entonces, queridos amigos, que somos inconscientes, ¿verdad? Ante tanta injusticia y ante tanta pobreza. Algunos dicen: no, pero yo lo he ganado muy bien, lo he ganado justamente, lo he trabajado y sigo trabajando. Te felicito, pero eso, queridos amigos, no quita ninguna responsabilidad moral en nuestra conciencia para que nosotros verdaderamente ayudemos a pescar. Nunca dar el pescado, a pescar. A pesar de que algunas veces también necesitamos dar el pescado ante ciertas situaciones, queridos amigos, de hermanos que fueron desposeídos por nuestros pecados, por nuestro ser angurrientos, ¿verdad?, con los bienes de Dios. Queridos hermanos, hipojiga. El tercero se refiere justamente entonces a la plata. Poder, placer y plata. Entonces, queridos amigos, Jesús le responde cuando le dice: todo esto te daré si te postras y me adoras. Porque entonces quiere decir que ñañezúina lleva. Hoy coñan de itembiguay ante el poder. Hoy coñan de itembiguay lleva ante el dinero. Jesús le responde: vete, Satanás, porque está escrito:
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Queridos amigos, pidamos esta gracia entonces al Señor. Y pidamos que verdaderamente entonces podamos liberarnos, todos. Entonces, para que podamos ir detrás de lo elemental y lo fundamental, que es justamente buscar a Dios, buscar el reino de Dios. Y lo demás, si lo hacemos bien, si lo hacemos como comunidad y respondemos al Evangelio del Señor, se nos dará por añadidura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42 al 47. Todos compartían sus bienes y ninguno pasaba necesidad. Queridos amigos, esto es del Evangelio. Al añade yara e no añade upea, hoy cota te lleva. Pero ñandela o mianda de yaya por sella. Seguimos siempre, acumulando, robando, enriqueciéndonos. Incluso buscamos después cosas ilícitas, ¿verdad? Lastimosamente. Así es que tiempo de Cuaresma. Primera semana, queridos amigos, primer domingo de este tiempo de Cuaresma. Que así sea. Que así sea.